Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y muchas ganas de seguir soñando con el mundo mágico de las novelas turcas. Yo como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, porque hoy tenemos un tema que va a hacer que sus cerebros exploten. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una noticia que sacudió el mundo de las series turcas, especialmente a los corazones de millones de fans, la supuesta reconciliación, o algo más, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí amigos, lo escucharon bien. 2 de julio de 2025. La fecha que para muchos podría marcar un nuevo capítulo en esta historia de amor que, como sabemos, traspasó las pantallas y nos mantuvo pegados a la pantalla por años. Ya saben, hablamos de la pareja icónica de Erkenci o Pájaro Soñador para nosotros, la serie que nos enamoró, que nos hizo suspirar y, sobre todo, que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero antes de que entremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor que ya saben, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la forma más fácil de no perderse ningún vídeo porque, créanme, en este canal siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y, por supuesto, todas las novedades del mundo de las novelas turcas que tanto nos apasionan. Así que ya saben, denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada y únanse a esta comunidad apasionada. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al lío. Preparen sus corazones y sus mentes, porque la historia que les voy a contar es de esas que te dejan pensando durante días. El 2 de julio de 2025, las redes sociales explotaron. Literalmente. La noticia de un posible encuentro, o algo más, entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzó a circular a la velocidad de la luz, como un torbellino imparable que arrastraba a su paso a miles de fans ansiosos y expectantes. ¿Cómo se filtró la información? ¿Quiénes fueron las fuentes? Es algo que aún se debate porque el misterio siempre rodea a estas historias. Pero lo cierto es que la chispa saltó y la llama de la esperanza se encendió en los corazones de todos los que soñamos con un reencuentro. La información inicial hablaba de avistamientos en la misma ciudad, de encuentros discretos y mensajes que parecían venir directamente de sus corazones. Las especulaciones se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Las teorías, las conjeturas, los análisis minuciosos de cada foto, cada frase, cada gesto. Todo se convirtió en material de análisis para una base de fans que no se conformaba con la simple espera. Querían saber la verdad, querían creer en la posibilidad de que el amor, ese amor que los unió en la pantalla, volviera a florecer en la vida real. Para entender bien la magnitud de lo que estaba sucediendo, es fundamental que hagamos un breve repaso de la historia de estos dos talentosos actores. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, un cuento de hadas moderno, una historia que comenzó en el set de Erkenci. La química entre ellos, como ya hemos dicho, era innegable. Esa chispa, esa conexión que traspasaba la pantalla, era algo palpable, algo que los fans notamos de inmediato. Y es que cómo no enamorarse de esa mirada profunda de Can, de esa sonrisa contagiosa de Demet. Cómo no quedar cautivados por la forma en que se complementaban, en que se entendían con solo una mirada. Los rumores de romance, como era de esperar, comenzaron casi de inmediato. Las cámaras, los paparazzi, las entrevistas. Todo se convirtió en un escenario perfecto para que la historia de amor se desarrollara ante los ojos del mundo. Y poco a poco los rumores se confirmaron. Fotos tomadas en lugares románticos, declaraciones sutiles, gestos de cariño en eventos públicos. Todo apuntaba a que efectivamente entre Can y Demet había algo más que amistad. La pareja de la pantalla se estaba convirtiendo en la pareja de la vida real. Para los fans, fue un sueño hecho realidad. Era como vivir un cuento de hadas, una historia de amor digna de las mejores novelas turcas. La serie Erkenci fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. Y con el éxito llegaron las entrevistas, las portadas de revistas, las apariciones públicas. La popularidad de Can y Demet se disparó, y su relación sentimental se convirtió en un tema de interés constante para los medios y para los fans. La serie en sí misma se convirtió en un reflejo de su propio romance. Y la realidad en ocasiones superaba a la ficción. Pero como toda historia de amor, también la suya tuvo sus altibajos. Los rumores de peleas, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables comenzaron a surgir.
La vida, en ocasiones, puede ser complicada, y la presión de la fama y las expectativas de los demás pueden pasar factura. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, magnificaban cualquier pequeño roce, cualquier rumor, alimentando la especulación y la intriga. Y lamentablemente la pareja terminó separándose. La noticia fue un duro golpe para los fans. El mundo de las redes sociales se inundó de tristeza, de decepción, de mensajes de apoyo para ambos actores. Fue sin duda un momento muy duro para todos. La ruptura, aunque dolorosa, fue un punto de inflexión en sus carreras y en sus vidas personales. Ambos tenían que seguir adelante, cada uno por su camino. Y así fue. Después de la ruptura, tanto Can como Demet siguieron caminos diferentes. Can Yaman, con su talento innato y su carisma arrollador, se convirtió en una estrella internacional, trabajando en proyectos en Italia, España y otros países. Su popularidad creció a pasos agigantados, y sus fans lo seguían a todas partes. Su imagen, su estilo y su profesionalismo lo convirtieron en un ícono de la moda y del entretenimiento. Demet Özdemir, por su parte, también siguió cosechando éxitos. Con su talento, su versatilidad y su encanto protagonizó nuevas series que conquistaron al público turco y a los fans de todo el mundo. Se consolidó como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, demostrando su capacidad para interpretar personajes diversos y emocionantes. Además, continuó desarrollando su carrera como modelo y empresaria. Y aunque siguieron trabajando, sus caminos no volvieron a cruzarse, hasta ahora. Hasta ese fatídico 2 de julio de 2025. ¿Por qué? ¿Qué pasó exactamente el 2 de julio de 2025? ¿Qué fue lo que desató la locura en las redes sociales? Según las fuentes, ambas, con la salvedad de que no todas son confiables, fueron vistos en el mismo lugar. No se sabe exactamente si fue una coincidencia fortuita, un encuentro planeado o una simple casualidad del destino. Pero lo que sí se sabe, por lo que contaban algunos testigos, es que hubo un ambiente de complicidad, de miradas cómplices, de gestos que parecían indicar que algo más estaba sucediendo. Algunas fuentes hablaron de una cena romántica, de paseos por la ciudad, de conversaciones íntimas y de risas compartidas. Otras, más cautelosas, solo mencionaron un encuentro casual en un evento público. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Las redes sociales, como ya dije, explotaron. Los fans enloquecieron. La esperanza de verlos juntos de nuevo se encendió en el corazón de millones de personas. Los hashtags, los memes, los comentarios, todo era sobre Can y Demet. La especulación, las teorías, las conjeturas. Todo se desató. La imagen de ambos actores juntos se convirtió en el santo grial para los fans. Las cuentas dedicadas a las series turcas y a la pareja Can-Dem se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos, de ilusiones. Los editores de vídeos se pusieron manos a la obra, creando montajes con escenas de Erkencikus y combinándolas con imágenes actuales de Can y Demet. El fenómeno fan, una vez más, demostraba su poder, su capacidad de movilizar masas y de crear tendencias. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente se han reconciliado? ¿Están juntos de nuevo? La verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de ellos. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones públicas al respecto. Han mantenido un silencio prudente, alimentando aún más la especulación y el misterio. Sin embargo, este silencio también puede interpretarse como una señal de que están cuidando su intimidad, de que prefieren mantener su relación alejada del escrutinio público. Pero, ¿saben qué? Ese silencio, esa ausencia de confirmación, no ha hecho más que alimentar la especulación. El misterio es lo que nos mantiene enganchados, lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir soñando, a seguir creyendo en el amor y en los finales felices. Porque al final, todos anhelamos un poco de magia en nuestras vidas, un poco de esperanza, un poco de ese sentimiento que nos hace creer que todo es posible. Y el amor, especialmente el amor que nace de una historia como la de Can y Demet, tiene ese poder, ese don de transportarnos a un mundo de fantasía y de sueños. Lo que sí sabemos es que ambos han dejado pistas en las redes sociales. Pequeñas señales indirectas que han sido analizadas al milímetro por los fans más ávidos. Fotos con lugares similares, mensajes que podrían estar dirigidos el uno al otro, canciones que sugieren una reconciliación. Todo es material de análisis para los seguidores más apasionados.
Los fans como detectives expertos han rastreado cada publicación, cada like, cada comentario. Han comparado las fotos de sus viajes, han analizado los emojis que utilizan, han descifrado los mensajes ocultos en sus historias de Instagram. La dedicación y la perseverancia de los fans son asombrosas. Con su ingenio y su capacidad de observación, han creado una red de información y de teorías que a veces rozan lo paranormal. La comunidad fan es un universo en sí mismo, un espacio donde la pasión, la creatividad y la imaginación se fusionan para crear un ambiente único y especial. Y es que, amigos, este es el encanto del mundo de las novelas turcas. La intriga, el misterio, el drama, todo nos encanta. Nos gusta la emoción, nos gusta la sorpresa, nos gusta el suspense. Y con Can y Demet, la historia es aún más apasionante. Porque, ¿quién no quiere un final feliz para esta pareja? ¿Quién no sueña con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados? La historia de amor de Sanem y Can, aunque ficticia, ha marcado a toda una generación. Y la posibilidad de que ese amor se materialice en la vida real es algo que emociona a todos los que crecimos con Erkencikus. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro de Can y Demet? Es difícil decirlo. La verdad es que solo el tiempo lo dirá. El amor es un sentimiento complejo e impredecible, que a veces nos sorprende y nos desconcierta. Y el destino a menudo juega sus propias cartas. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a sus movimientos, seguir analizando las pistas, seguir soñando con el reencuentro. Y por supuesto, seguir comentando, debatiendo y compartiendo nuestras opiniones. Porque al final, esto es lo que nos une como comunidad. La pasión por las novelas turcas, el cariño por estos actores, y la esperanza de que algún día nuestros sueños se hagan realidad. El universo de las series turcas es un espacio donde la fantasía y la realidad se entrelazan, donde los sueños se hacen posibles y donde el amor es el protagonista indiscutible. Y quién sabe, tal vez el 2 de julio de 2025 sea el comienzo de una nueva y hermosa historia de amor. O tal vez no. Pero lo importante es que sigamos disfrutando del camino. Lo importante es que sigamos soñando, que sigamos creyendo en el poder del amor y que sigamos apoyando a nuestros actores favoritos. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos repasado la noticia bomba del 2 de julio de 2025, la posible reconciliación, o algo más, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos recordado su historia de amor, desde el set de Erkencikus hasta la actualidad. Hemos analizado las pistas, los rumores y las especulaciones. Y por supuesto, hemos soñado con un final feliz para esta pareja. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí conmigo. Gracias por escucharme, por compartir sus opiniones y por su cariño. Me encanta compartir este espacio con ustedes, porque es gracias a ustedes que este canal tiene sentido. La comunidad que hemos construido es increíble, y me siento muy afortunado de formar parte de ella. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Qué esperan que pase? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer todas sus opiniones. No se queden callados, compartan sus teorías, sus expectativas, todo lo que se les ocurra. La conversación es lo más importante. Quiero saber si ustedes, como yo, también sienten esa chispa de esperanza. Y para finalizar, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo gigante cargado de cariño y de esperanza, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Recuerden, la magia de las novelas turcas siempre está en el aire. Y quién sabe, tal vez la próxima vez tengamos noticias aún más emocionantes que compartir. Sigan soñando, sigan creyendo en el amor y sigan disfrutando de este maravilloso mundo. Hasta la próxima. Y no olviden, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo de las novelas turcas, la esperanza siempre está presente. Adiós.